Japón, una tierra llena de misterios y maravillas naturales. Hoy, te llevaremos en un viaje a través de los 5 fenómenos naturales más misteriosos de este fascinante país. ¿Listo para explorar lo desconocido? Desde luces inexplicables en el cielo hasta bosques que susurran extraños secretos. Estos fenómenos te dejarán sin palabras. Acompáñanos y descubre lo que hace a Japón tan enigmático. Exploremos juntos. Comenzamos con los misteriosos avistamientos de ovnis en Tokio. En los últimos años se han reportado numerosas luces extrañas en el cielo nocturno de la capital japonesa. Aunque algunos lo atribuyen a drones o aviones, hay quienes creen que se trata de algo más. Pero, ¿podrían estas luces ser más que simples aparatos tecnológicos? La siguiente historia de un testigo te dejará perplejo. Me llamo Haruto, tengo 28 años y soy de Tokio. Una noche, mientras paseaba por el parque, vi una luz brillante en el cielo. Al principio pensé que era un avión, pero se movía de una manera imposible. Hacía giros bruscos y cambiaba de color. Decidí seguirla por unos minutos, pero entonces hizo algo increíble. Se dividió en dos y ambas luces comenzaron a moverse en direcciones opuestas, a una velocidad vertiginosa. De repente, se detuvieron y desaparecieron en un instante. Intenté grabarlo con mi teléfono, pero no salió nada en el video. Mis amigos y yo quedamos atónitos, sin poder explicar lo que habíamos visto. ¿Qué podría ser esa extraña luz misteriosa? ¿Un fenómeno natural desconocido? ¿O algo más? Pero esto no se compara con el siguiente fenómeno que veremos a continuación. En el estrecho de Naruto se forman remolinos gigantes que pueden alcanzar los 20 metros de diámetro. Estos remolinos, conocidos como Naruto no Usushio, son causados por la marea y las corrientes oceánicas, pero su tamaño y fuerza siguen siendo un misterio para los científicos. Estos remolinos no solo son impresionantes de ver, sino que también han inspirado leyendas locales. Escucha la historia de un pescador que tuvo un encuentro cercano con estos remolinos hace algún tiempo. Soy Kenji, tengo 50 años y soy pescador en Naruto. Una vez, durante una fuerte marea, mi bote fue arrastrado hacia uno de estos remolinos. La fuerza del agua era increíble. Sentí que mi vida estaba en peligro, pero de repente, el remolino desapareció y pude regresar a la costa. Nunca había sentido tanto miedo, pero lo más extraño ocurrió después. Al llegar a la costa, noté que el tiempo había pasado más rápido de lo que pensé. Lo que parecía haber sido una hora en el mar, resultó ser solo unos minutos. Desde ese día, respeto profundamente el poder del mar y los misterios que guarda. ¿Qué hace que estos remolinos sean tan poderosos? A veces, las explicaciones científicas no son suficientes. A los pies del monte Fuji se encuentra el bosque de Aokigahara, conocido como el bosque de los suicidas. Este lugar tiene una reputación siniestra debido a la gran cantidad de personas que han decidido terminar sus vidas aquí. Aokigahara es también famoso por sus características geológicas que crean una atmósfera inquietante. Pero hay más en este bosque que su fama oscura. Escucha la experiencia de alguien que se adentró a Aokigahara y encontró algo inesperado. Me llamo Yuki, tengo 32 años y soy guía turístico en Yamanashi. Durante una excursión en Aokigahara, un turista del grupo desapareció por unos minutos. Cuando lo encontramos, estaba en estado de shock. Dijo que había visto sombras moviéndose entre los árboles y escuchado voces susurrantes. Aunque intenté calmarlo, estaba convencido de que había presenciado algo sobrenatural. Pero lo que más me inquieta es lo que dijo después. Describió una figura con ojos brillantes que lo observaba desde la oscuridad. Desde entonces, siempre estoy alerta cuando llevo grupos al bosque y nunca me aventuro solo.
En las montañas de la prefectura de Hyogo, el castillo de Takeda parece flotar sobre un mar de nubes durante ciertas mañanas del año. Este fenómeno, conocido como Enkai, ocurre cuando las condiciones atmosféricas son perfectas, creando una vista impresionante que parece sacada de un sueño. Este fenómeno no solo es hermoso, la forma en que las nubes se forman y desaparecen tienen un encanto misterioso que no siempre se comprende completamente. Conoce la historia de alguien que vivió una experiencia única con el Enkai. Soy Akira, tengo 38 años y soy guía de montaña en Hyogo. Una mañana, mientras guiaba a un grupo de turistas, vimos como el castillo de Takeda emergía lentamente de las nubes. La escena era tan surrealista que todos nos quedamos en silencio, admirando la belleza del momento. De repente, una figura pareció moverse entre las nubes. Aunque algunos pensaron que era un espíritu, yo creo que fue una combinación perfecta de luz y sombra. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Uno de los turistas afirmó haber sentido una presencia a su lado, como si alguien estuviera susurrándole al oído. Fue una experiencia que nunca olvidaré y que me hace reflexionar sobre los misterios que aún quedan por descubrir en nuestro mundo. En la tranquila bahía de Tokio se han reportado sonidos misteriosos provenientes de las profundidades del mar. Estos sonidos, conocidos como Tokyo Hum, han desconcertado a los científicos y a los locales por igual. Algunos describen el sonido como un zumbido constante, mientras que otros lo comparan con el canto de una ballena. Estos sonidos no son solo intrigantes, sino que también han dado lugar a numerosas teorías. Escucha la experiencia de un marinero que escuchó el Tokyo Hum durante una noche tranquila en la bahía. Me llamo Ryo, tengo 45 años y soy capitán de un barco en la bahía de Tokio. Una noche, mientras estábamos anclados en la bahía, escuché un zumbido profundo que parecía venir de las profundidades del mar. Al principio, pensé que era el motor del barco, pero cuando lo apagué, el sonido continuó. Era un zumbido hipnótico que duró toda la noche. Mis compañeros también lo escucharon, pero nadie pudo explicar su origen. Más tarde, un colega me contó que su abuelo había oído el mismo sonido hace décadas atrás y creía que eran voces de espíritus marinos. Fue una experiencia inquietante que todavía me persigue y me hace pensar en lo poco que sabemos sobre las profundidades del mar. Japón es un país lleno de maravillas y misterios naturales. Desde los ovnis de Tokio hacia el enigmático bosque de Aokigahara, estos fenómenos nos recuerdan lo increíble y enigmático que puede ser nuestro mundo, pero no tan increíble y tan enigmático como los fenómenos que forman parte del país que hoy es el centro de todas las miradas.